Claro, depende de qué te dediques, exactamente. Se trabaja con lenguajes que se dicen que son bien duros, ¿sí? Hacer cada cosa nos cuesta un montonazo. ¿Y eso qué nos lleva? A poder entender, ¿sí? Cosas que después con los lenguajes que se llaman de más alto nivel se dan por supuestos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes aprendan las bases para que después puedan seguir esa secuencia, después van a ver que van a programar en distintas. Yo sigo admitiendo, chicos, perdón. Eh, Van a ver que después sí, obviamente se van a trasladar a programar con los lenguajes de más alto nivel, con distintas formas, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? A ver, lo que yo siempre digo, cuando ustedes vayan a trabajar, ¿sí? En realidad, en las empresas no es que se maneja un lenguaje u otro. Van a desarrollar, depende del proyecto o el producto sobre el cual tengan que desarrollar. Y siempre se utiliza la mejor tecnología para el producto acorde. Entonces, ustedes no le pueden decir, no, paren, que me voy a hacer el cursito de esto que me estás pidiendo para trabajar con esto y después, no, porque vamos a estar out. Entonces, ¿cuál es la idea? Uno les enseña las formas. ¿Vamos a usar un lenguaje para aplicarlo? Sí, pero en realidad lo que estamos enseñando es otra cosa, ¿sí? Son las formas, por eso hablamos de los paradigmas. Y empezar con el paradigma estructurado nos ayuda a entender cosas que después en el paradigma orientado a objetos se dan por supuestas, ¿sí? Un ejemplo sencillo y medio acotado. Nosotros en el paradigma estructurado, por ejemplo, como bien dijeron, tendríamos que trabajar con un lenguaje que sea C, GOL, Pascal, ¿sí? Con ese tipo de compiladores. No es lo que vamos a estar usando nosotros. ¿Por qué? Porque si bien las cosas van a ver que hacen lo mismo, se escriben diferentes. Entonces, para llenarles un poquito el camino, con el profe de la materia que tienen después ustedes, el cuatri que viene, que es, programación orientada a objetos, nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Y la idea es que no confundirlos tanto. Entonces, lo que es el paradigma estructurado, que es el que vamos a estar viendo acá, lo vamos a aplicar en C Sharp. C Sharp no es estructurado, pero lo vamos a usar como estructurado. Por eso van a haber momentos o cosas que yo les voy a decir, bueno, esto por ahora lo ponemos así porque tiene que ir así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que viene en la materia siguiente, ¿sí? Que no es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, vamos a usar el C Sharp, ¿para qué? Para que ustedes ya conozcan el lenguaje y no tengan que después migrar, ¿sí? A otro lenguaje. Si yo le digo, bueno, vamos a programar en C, vamos a utilizar el compilador, el code block, sí, todo muy bonito. Bueno, si quiero mostrar un mensaje en pantalla, utilizo la función printf, así, paréntesis, comilla, escribo. Cuando pasan a C Sharp, no se usa el printf, se usa console.writeline. Y ustedes van a decir, uy, y ahora tengo que acordarme la otra sintaxis. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo y arrancamos ya desde la primera materia, que es técnicas, utilizando el compilador C Sharp, ¿sí? Entonces, ahí está. Lo vamos a usar como estructurado, ¿sí? Y esto lo aclaro. Lo vamos a usar como estructurado. Y yo me quedé con un ejemplo. Yo les decía, en C, por ejemplo, o en C Sharp, ¿sí? Si yo quiero utilizar o quiero guardar una palabra, yo utilizo el tipo de dato, lo declaro como string esa variable, ¿sí? String, el compilador ya me lo entiende que lo que voy a guardar adentro es una cadena. Genial. En C, ¿sí? O en el paradigma estructurado, no existe el tipo de dato string, ¿sí? Entonces ahí vemos que en realidad para manejar un string, lo que estamos haciendo en realidad, lo que hace el lenguaje C es trabajar con un vector de caracteres, ¿sí? Entonces se trabaja un poquito, por eso digo, siempre el paradigma estructurado es más durito, pero te muestra cosas que los otros ya dan, exacto, ¿sí? Hay cosas que después lo que para nosotros va a ser un vector en C, ¿sí? Un vector es, lo declaro, lo uso, en realidad en vez de una variable es una variable de variables. Bueno, en C Sharp ya lo van a tener que crear porque es un objeto, ¿sí?
Entonces nosotros vamos a usarlo. Esas son las diferencias que vamos a ir viendo y que vamos a ir marcando. Yo les voy a decir, bueno, esto por ahora es así y esto lo escribimos así porque sí, lo digo yo, ¿sí? Pero el cuatri que viene van a terminar de entender el por qué. Sí, esto es una introducción para ubicarlos a ustedes con qué vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a paradigma estructurado, que es lo que vamos a ver nosotros, aplicado en C Sharp, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perdón, ¿qué es el C Sharp? C Sharp se utiliza para programar, para escribir el código, ¿sí? Que está dentro de la plataforma .NET. Y bueno, donde ustedes van a estar escribiendo, esto que les decía, ¿no? Depende del paradigma, es el programa, por decirlo de alguna manera, se le llama compilador, el programa donde voy a estar escribiendo mi código, ¿sí? Si C Sharp, se escribe C Sharp. Exacto, es la competencia. En realidad es toda la plataforma, ¿sí? .NET contra toda la plataforma. Está, exacto. Ese que se pelean Microsoft. ¿Qué dice? No se ha tenido. Sí, entonces, para ubicarlos eso es igual, vamos a ir, y los primeros tiempos no vamos a utilizar todavía el compilador, no vamos a escribir código, sino que primero nos vamos a dedicar a entender un Perdón, poco. Sí, ¿y ese C Sharp tiene que ver con lo que era C++ hace muchos años? ¿O no? es otro compilador, viene C, Ok, C++, C Sharp, es como la ok, evolución, ok. ¿sí? ¿Tiene la Exacto. misma sintaxis o no? No, por eso Ok, digo, porque es como que va evolucionando y va cambiando las formas en que se programa, ¿sí? Eso es lo que, las diferencias. Por eso digo, es como una especie de evolución. Primero arrancamos con C, o sea, C, lo primero que surge es C, C++ y C Sharp, ¿sí? No se usa igual, por eso digo, estructurado de C, C Sharp es orientado a objetos, son paradigmas diferentes, ¿sí? Bien, y como les decía, yo los voy a ir llevando despacito para que nadie colapse. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar desde la lógica, empezar a entender cómo uno tiene que pensar los programas, ¿sí? Porque después escribir, o sea, entender en la sintaxis uno después la aprende y ya está. El problema es cómo la aplicamos, ¿sí? Perdón, a ver qué me dicen, que no leo. Obvio, en algunas no, en todas. Tienen que tenerlas a mano. Es lo que yo les decía. Yo voy a mostrar en la PPT, voy a mostrar ejemplos de código en algún ejercicio, pero después, en una parte de la clase, ¿sí? Al final, bueno, yo les voy a decir, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio y les voy a dar el espacio del problema, ¿sí? Y les voy a decir, ahora voy en eso. Y les voy a decir, bueno, a ver, ¿quién comparte pantalla? ¿Sí? Lo vamos a pensar entre todos. Entonces, la idea no es que lo escriba yo los voy ayudando a escribirlo, claramente, pero la idea es que ustedes, ¿sí? Vayan metiendo la mano en sus compiladores y puedan hacerlo ustedes. Porque si no es como que lo veo en la pantalla y nunca lo... Se puede usar, sí, Visual Code. A ver, me lo preguntan todas las cursadas. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Sí? Lo configuran ustedes. Yo lo que hago es darles un instructivo para los que tienen que instalar y yo utilizo C Sharp, ¿sí? Entonces les digo qué instalar, cómo instalarlo, en el paso a paso, de dónde descargarlo, etcétera, etcétera. Es gratuito, o sea, no tenemos que pagar nada, no tiene licencia, ¿sí? El que usamos nosotros. Si después hay otro que usa, mientras que la sintaxis sea la que yo les doy, no hay problema, ¿sí? Respondí la pregunta. Espera, a ver, ¿qué dice? Debería, sí.
Igual también yo les paso, a ver, les voy a pasar varias opciones. Bien. Yo les voy a pasar varias opciones. Una es descargar, instalar, ¿sí? Está la versión, la última versión. ¿Qué pasa con la última versión? En general viene con el código acotado, es decir, que no nos van a aparecer determinada carcasa que a mí me interesa que ustedes vean, porque me interesa que vean dónde programan, ¿sí? Las librerías, el programa principal, cómo se llama, dónde está, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo que instalen alguna versión un poquito anterior, ¿sí? La anterior, la última no, la anterior. Y si alguno tiene pocos recursos, ¿sí? Aún pueden, yo les doy una página donde están versiones anteriores, por ejemplo. Entonces ustedes pueden elegir las que les va. No varía tanto, salvo la última. También les doy una opción para que puedan, no es lo mismo, pero para que puedan trabajar en celular. Y también una opción de un compilador online. Bueno, no es lo mejor, pero más para el primer tramo, C Sharp. Sí, C Sharp. Para el primer tramo va a ir muy bien, ¿sí? Más que nada por el tema hasta que ustedes se acomoden, si no sé si tienen computadoras que es medio pesadito, sí, entonces sobre la cual la puedan instalar. Entonces, bueno, yo les doy varias opciones. Ahí me preguntaban el tema de los exámenes. Los exámenes son presenciales y son en papel, ¿sí? Ya hemos intentado hacer algunas incursiones en evaluar en la computadora y después los chicos terminaban diciendo que pedían, puede ser en la PC, pero chicos, es peor en la PC. No puede ser en la PC, bueno, lo hacemos en la PC. Pidieron volver al papel, con eso les digo todo. ¿Por qué? A ver, se confía y dice, y ahora cuando además empecemos a escribir el código, vamos a ver que yo digo, al final el programa nos spoilea porque va apareciendo, va sugiriendo la sintaxis que tendríamos que poner. Pero, ¿sí? Muchas veces, y más en un examen, con estrés, ustedes dicen, sí, me va a decir, sí, algo. Pero no, porque la lógica hay que ver qué es lo que tienen que hacer. Y después, por ahí, por una pavada que no ven, llamémosle un punto y coma, llamémosle un desacomodamiento en las llaves, llamémosle, ¿sí? No les compila. Y se traban porque dicen, no, acá me salta error. Y no encuentran el error. Y se traban y se quedan ahí y termina siendo mucho peor. Así que ya les digo, hicimos la tentativa y al final después los alumnos mismos terminaron pidiendo volver al papel. Por favor, no tomemos más en compu. ¿Sí? Así que bueno, va a ser en papel. Bien, ¿qué más me preguntaron? A ver. ¿Cuánto tiempo duran los exámenes? Más o menos, un examen está hecho para 2 horas de 45 minutos. 2 horas. Perfecto. ¿Y que presentamos por grupos o hay aula para los 90? No, nos separamos, hay aulas, obviamente no entran los 90, en realidad sí, somos 95, 6 ya. Hay varias aulas, así que nos repartimos, están los ayudantes, los JTP, están los BDLs, entonces se separan en aulas y hasta que ocupar. Ahí estaba mirando, perdón, sí, esa clase, ¿sí? O sea, ese rato de la clase asincrónica, yo quedo a la espera de consultas de ustedes por Telegram, ¿sí? Mandan, profe, tenemos una duda, lo sumo, depende del tipo de duda, la contesto por ahí. Y si no, como dijo Eduardo, ¿sí? Cuando ya son un poquito más complejas, por ahí es denunciado, entonces se las puedo contestar por ahí. Y si son un poquito más complejas, bueno, ya tendremos que buscar otra dinámica. No, va a haber sintaxis, claro que va a haber. Sí, va a haber sintaxis. Dije, al principio vamos a arrancar trabajando con la lógica.
pero después, paulatinamente, nos vamos a ir yendo hacia lo que es código y después nos quedamos trabajando. Por eso, cuando hablo de la lógica, hablo de entender que podemos representar la lógica de un programa, ¿sí? Y más los primeros, que son los más sencillitos, con diagramas, con una herramienta que está piola, porque además de pensarlo, trabaja con pseudocódigo y me permite probarlo, porque es un programita que se llama PSIN, que alguien por ahí ya lo spoileó también, ¿sí? Y eso está bueno porque si bien lo escribo, el pseudocódigo son palabras, ¿sí? Que nosotros conocemos y utilizamos, y escribiendo sin sintaxis, sino con palabras conocidas, podemos probar la lógica de nuestro programa, ¿sí? Si voy a dar examen de práctica, el examen consta de una parte teórica y de una parte práctica, ¿sí? Siempre ambos. Son 2 parciales, de los cuales, obviamente, para promocionar, igual eso está... Nada, no pasa nada. Soplarles, ¿sí? Soplarles lo que viene. Exacto, soplarles. Me soplan, por eso digo spoiler. Cuando dicen, me spoileó la película, me contó el final de la película. ¿Sí? Eso quiere decir. Bien, les decía entonces. Ya me olvidé. Ya está. Son 2 parciales. Ambos, que es la sintaxis. Todo eso vamos sirviendo. La sintaxis es cómo yo escribo en el programa. A ver, esta es una materia que es totalmente integradora, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo les dije, vamos a ir sumando temas, de a poquito, ¿sí? Vamos a empezar conociendo la estructura del programa, vamos a después decir, bueno, vamos a hacer entrada y salida de datos con algún cálculo chiquitito en el medio, ¿sí? Después a eso le voy a sumar las estructuras de control, primero la selectiva simple, pero todo lo que vamos sumando, ¿sí? Lo anterior no dejamos nunca de usarlo, ¿sí? Es lo anterior más lo nuevo, siempre es lo anterior más lo nuevo, lo anterior más lo nuevo. Entonces, el último ejercicio antes del parcial es un integrador de lo que va a ser el parcial, ¿sí? Igual siempre hacemos una clase de consulta, yo les doy modelos de parcial. En realidad, ¿cuáles son los modelos de parcial? Los ejercicios del último tema, ¿sí? El último tema abarca todo lo que vimos hasta ese momento. ¿Se entiende? Por eso digo que vamos sumando temas de a poquito, para que no colapsen y para que entiendan. Y que siempre los estamos practicando, ¿sí? Porque, como les decía, nunca los dejamos de usar. Siempre los practicamos, siempre lo implementamos, siempre lo usamos. Así que lo único, por eso digo, si ustedes practican en la semana cada tema, a la semana siguiente incorporamos un tema nuevo, pero el anterior ya lo tienen bien firme porque lo practicaron. Entonces a eso le suman solamente lo nuevo, ¿sí? Entonces es más fácil. Yo aviso. Se puede, ¿sí? O yo recomiendo que sigan por ese lado. Por ahora, nada. Yo les voy a ir, por eso digo, todo lo que vayamos a usar y en el momento que lo vayamos a usar va a estar en el aula virtual. No se apresuren, ¿sí? Obviamente yo les voy a decir, bueno, hoy les voy a subir con la herramienta que vamos a trabajar la clase que viene. Entonces les voy a dar toda esa semana para que les voy a subir el material, les voy a subir el instructivo, les voy a subir, para que ustedes puedan instalar previamente lo que vayamos a utilizar. ¿Sí? ¿Santino? Bien. Está bien, gracias. No, de nada. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda más? No, profe, claro. Buenísimo. Los parciales siempre tienen teoría y práctica, ¿eh? Les dije, ojo, las 2 cosas. Bueno, creo que entonces, por ahora, ya está. Yo después me voy a acordar. Primero que después ya tienen subido el programa al aula. Como les dije, les voy a subir el material y si me voy acordando de alguna cosa importante, yo se los voy a ir avisando. Quédense tranquilos. ¿Sí? Bueno, podríamos estar empezando, ¿no?
porque hablé mucho, pero en realidad hablamos de muchos conceptos. No, codear todavía falta para codear todo lo que tienen que esperar. Paren, ¿qué? Ya quieren salir programando. No me ceden que era el compilador y yo me tocó hacer un codear. A todo esto, me olvidé de preguntarles. ¿Alguien que trabaje, que programe, que haya... Yo soy programador hace un tiempo ya y también técnico en computación. Buenísimo, Tomás. ¿Y en qué programas? Me voy adaptando, depende del proyecto, las necesidades y demás. Arranqué yo con C Sharp, seguí con Java, ahora estoy utilizando mucho lo que es, bueno, Node, o sea, JavaScript, TypeScript, con algo de Java para lo que es core bancario, y después algunas cosas de Rust o Golang, como mi tiempo libre como para aprender, para practicar. Muy bien, bien. ¿Y todo eso vos fuiste a aprender a algún lado o fue solo de trabajar? Trabajando, a medida que vas necesitando, vas buscando herramientas. O sea, lo importante era tener la base sólida de cómo se programa en algo en general, la lógica, entender cómo plantear problemas. Y después ya el lenguaje es simplemente una herramienta, o buscar las sintaxis y todo eso, y ya adaptás a lo que necesites. Es lo que hablábamos al principio, tal cual. Uno les va a enseñar a programar para que después pueda programar en cualquier cosa, en cualquier lenguaje. ¿Y fuiste a la facultad o algo para tener esa materia base de programación? ¿O no? Tuve en la secundaria, en la tecnicatura de la secundaria, tuve programación 3 años. Y Buenísimo. hice también en la facultad, habré hecho 2 años en donde también tuve todo lo que es de PCInt, pero en vez de ir por C Sharp fuimos por Java. Claro, depende, sí, es lo mismo. La parte que más me cuesta a mí igual es la parte algorítmica. Los algoritmos, las estructuras de datos me cuestan un montón. ¿Sí? Bueno, lo voy a ir desculando despacito, vas a ver que... Sí, tengo muchas ganas de aprenderlo, pero siempre me costó esa parte, siempre me cuesta. ¿A qué cole ibas? ¿Cole técnico? Colegio técnico, la 32, que está en Chacarita, la técnica 32. Buenísimo, buenísimo. Sí, la técnica da muy buena base. Así que está buenísimo. Bueno, esperemos entonces poder ayudarte a eso que te está faltando, porque si ya programas un montón, eso que te está faltando, a ver si lo podemos, te podemos ayudar. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Quién más? A ver, Susana. Bien, ¿en qué programa, Susana? Ahí, Edgardo también. JavaScript. Edgardo. Sí, ahí está. Y. Ajá, Silvia, muy bien. Como estás en la parte del proyecto con el cliente, no en la parte del hacer, pero es súper interesante ese rol. Bueno, no importa, una vez cómo andar en bicicleta, Antonio, no se olvida, vas a ver que no, lo vas a ir recordando. Bien, bien, Marcelo. Fran. No pasa nada. Aunque no puedas programar, cuando terminemos esta materia vas a programar, vas a ver. Vamos a refrescar. Macros en Excel. Bueno, no se preocupen. Más que nada era para saber, porque a ver si hay alguien que ya trabaja, que ya, obviamente esto primero, Python. Más que nada para avisarles, ¿no? Esta primera parte, por ahí si alguien ya sabe programar, les va a resultar un tanto más densa, porque como dije, yo arranco desde cero para aquellos que verdaderamente no vienen por este lado, puedan aprender desde cero, ¿sí? Así que, bueno, vamos a arrancar, esperemos ayudarlos y, a ver, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar en lo que en lo que estamos trabajando hoy. A ver. Esto, voy a compartir. Ahí está.
comparto la ventana. Ah, pero me parece que si lo pongo en modo presentación no se va a ver. A ver, ahora me van a decir. Porque como estamos probando plataforma, por ahí, usuario va, VIP. Si yo lo pongo así en presentación, ¿ustedes lo ven? Sí. Bien. Sí. Bueno, Sí, se ve perfecto. buenísimo. Yo les cuento algo. Ustedes lo ven, seguramente me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes, ¿sí? Yo lo único que veo es la PPT. Así que si hay alguien que levanta la mano, que hace una pregunta en el chat o algo, cuando yo estoy explicando, el que puede me avisa, ¿sí? Porque yo no lo veo. Para que no siga de largo y yo por ahí. Entonces puedo frenar ahí y explicarlo, ¿sí? Pero me tienen que avisar porque yo no lo veo. ¿Estamos? ¿Estamos preparados? Sí. Perdón, ¿hay alguna manera, o no sé si soy yo, tengo la pantalla dividida, la mitad es el slide, la PPT y la otra mitad es como todo el mundo y no sé cómo... En los textos, fíjate de cambiar la disposición. Los mosaicos, creo que tenés que buscar en la parte de los mosaicos para ver, configurar cuántos querés ver. Listo, gracias. No, de nada. No pasa nada. ¿Hubo una pregunta por ahí? ¿O algo? Sí, perdón, Sí. ¿lo pueden cambiar en cambiar diseño? En los 3 puntitos al lado de la manito, pongan el foco y ahí se le ve más grande. Y si quieren ver la gente de al lado, bueno, ponen barra lateral y ahí eligen el diseño. Nada, era eso. Excelente. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿están listos, preparados ya? ¿Arrancamos? Chan, 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 chan. Bueno, yo voy a dar por eso como un sí. Sí, arrancamos. Ahí está. Bien, entonces, ¿de qué se trata esta primera parte? Bueno, algunas de estas palabras, ¿sí? O estos conceptos con los cuales vamos a empezar a trabajar, yo ya los estuve nombrando, ¿sí? Yo les dije que íbamos a trabajar sobre la lógica, que teníamos que resolver problemas, que íbamos a hacer un algoritmo, que después íbamos a trabajar con sentencias, ¿sí? Bueno, entonces la idea ahora es empezar a conocer un poquito de todos esos conceptos nuevos para muchos, ¿sí? Y para que vean que no asustan tanto, en realidad no son tan complejos como suenan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar tratando en esta semana tiene que ver con estos conceptos. Bien. Ay, Homero. Sí. Sí, disculpe, profe, ¿cómo anda? Quisiera Bien. consultarle si estos PPTs los sube después al aula, no sé si están ya, como para saber si tengo que como anotarlos o no. No, yo ya les comenté todo lo que yo uso, todas las PPTs y después además material adicional que yo les hago de cada tema, yo después lo termino subiendo todo al aula virtual, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Nada, no lo subo antes porque, vuelvo, a veces colapsa, entonces yo prefiero explicarlos primero y una vez que lo puedo explicar, ahí se los subo, ¿sí? Así que sí, esto después va a estar todo en el aula. Bien, entonces, nosotros estamos, ¿sí? Podemos decir, en una era, nosotros utilizamos tecnología, ¿sí? Y depende, en realidad, la tecnología, yo pregunto, vamos a empezar por lo básico. Yo pregunto, ¿ustedes saben qué es la tecnología? ¿Qué significa tecnología? Buena pregunta. Ah, los caché, ¿eh? A ver. Es como, si lo tuviera que definir, diría que es como innovación para solucionar problemas. Bien, esa innovación son herramientas, ¿sí? Creadas por el hombre para solucionar algún aspecto, ¿sí? A facilitarles algún aspecto de su vida. Sería como herramientas de progreso. Exacto, ¿sí? Yo pregunto, si tenemos este concepto, ¿sí? Si conocemos ahora este concepto, yo creo que a lo largo del tiempo podemos hablar, por ejemplo, los cavernícolas, ¿sí? Allá hace muchos años. ¿Usaban tecnología? ¿Tenían tecnología? Claro, Sí, la primera para ruedas. Por ejemplo, antes cargaban todo hasta que a Como algunos de se les prendió la lamparita, ¿sí? Y dijo, bueno, yo no quiero cargar más. Entonces, bueno, la rueda me ayuda a transportar.
hay distintas épocas. Después, cuando vino la revolución industrial, fue fuertemente la tecnología orientada hacia optimizar los procesos para que sean más rápidos, para que requieran menos mano de obra. Y yo les pregunto, hoy, ¿sí? Usamos otra tecnología. ¿Y hacia qué está orientada? ¿En la era de qué tipo de tecnología estamos? Una era digital. ¿De información? Exactamente, ¿sí? Hoy en día, fíjense que todo el mundo dice, uy, cuida tus datos, porque te lo roban, ¿sí o no? Sí, es verdad. Bien, Sí, sí. bien, porque estamos en la era de la tecnología de la información y de la comunicación, ¿sí? Antes, ya no quiero venderme con mi edad, pero antes, comunicarnos y bueno, hablemos más, así no me vendo con la edad, más atrás, ¿sí? En la época de los cowboys, vamos a ponerle, ¿sí? Tenían que comunicarse entre una ciudad y la otra. ¿Cómo hacían? Cartas. Cartas. ¿Y cómo iban esas cartas? A caballo. En trenes, caballos. ¿Trenes? Después fue. Paloma. Telégrafo. Paloma. Telégrafo no, antes, en esa época telégrafo todavía no. Después, bueno, a caballo la carta la llevaba. Con barras. Si algún indio, claro, los agarraba por el camino. De humo. Señas de humo en binario. Nunca llegaba. Entonces, bueno, ¿cómo progresa esa comunicación? Bueno, por ejemplo, el telégrafo, que lo nombraron ahí, entonces ya la comunicación era más rápida. Un poco complicada porque era por sí, pero más rápida. Bueno, hoy, ¿sí? Si ustedes se quieren comunicar con alguien al otro lado del planeta, ¿cuánto tardan? Nada. Segundo. Un segundo. Exacto, ¿sí? Entonces ya no tiene que dejar el caballo, la carta que le puedo agarrar a los indios, que después el símbolo que no entiendo. Nada, hoy es No tenemos que ir presencialmente a la clase para poder estudiar. ¿Cómo? Ahí se te cortó. Que no tenemos que ir presencialmente a la clase para estudiar. Exactamente, fíjense, somos, bueno, ya no veo, pero somos como 100 personas, ¿sí? Todas reunidas, pero no físicamente, no estamos, ¿sí? Cada uno está en su casa, con el mate, yo tengo el mío, y estamos estudiando, ¿sí? Y nos podemos comunicar, y podemos estar conectados. Bueno, así eso vamos. Entonces, toda esta era de la información y la comunicación tiene que ver con lo siguiente. Y antes de empezar con esto, ¿sí? De empezar a hablar sobre esto y sobre esta nueva era, yo les pregunto, ¿sí? Ustedes están estudiando o se están empezando a capacitar para ser informáticos, ¿sí? Y para poder arrancar esto, yo les pregunto, ¿cuál es la materia prima, lo esencial con lo que trabaja un informático? La compu. Es una La lógica. Es otra forma, es una forma. Los datos. Los datos, la información. ¿Y qué es los datos y la información? ¿Por qué decimos dato por un lado e información por el otro? Para mí lo que es primordial es lo que es la abstracción, la lógica. Claro, lo de dato e información tiene que ver con cuán refinado sea o en qué punto estemos hablando. Porque uno puede hacer referencia a algo que ya está en crudo, no sé, no sé, un montón de nombres de libros. Y lo otro es que vos tengas clasificado y todo y que vos puedas sacar algo al respecto de eso. Que vos puedas procesar eso y decir, bueno, sacar una estadística, un gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí dijiste unas palabras claves que definiste perfectamente, ¿sí? ¿Por qué diferenciamos entre lo que es un dato o lo que son los datos de lo que es la información? Nosotros somos informáticos, ¿sí? Es decir, somos especialistas en información. ¿Y cómo obtenemos la información? A través del procesamiento de datos. Cuando uno programa, lo que está haciendo permanentemente es procesar datos para convertirlos en información, ¿sí? Por ejemplo, sencillito para que se entienda. Si yo les digo, tengo que hacer un programa que, conociendo las 3 notas de un alumno,
me informe su promedio. ¿Cuáles son los datos? Los alumnos, las notas y la fórmula para llegar al promedio. Bien, vamos a suponer que en vez de los alumnos, para no marearnos con eso, digo, yo quiero saber el promedio de un alumno conociendo sus 3 notas. Después veré cómo itero para saber el de muchos, ¿sí? Pero vamos a ir a algo más básico. Un alumno, yo tengo sus 3 notas y quiero saber su promedio. ¿Cómo hago? Los datos, dijimos, son las 3 notas. ¿Y ahora qué hago con esas 3 notas? Las sumás y las dividí por 3. Las procesas. Ah, sí. Exactamente. Les aplico un proceso. En este caso, sabemos todos que para sacar un promedio yo tengo que sumar las notas y después dividirlas por la cantidad. Bueno, eso es un procesamiento. Estoy procesando los datos originales para obtener información. ¿Y por qué digo información? Porque ese resultado de ese procesamiento de datos al receptor, al usuario, ¿sí? Le está dando información. Y esa información es conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Para tomar decisiones, por ejemplo. Entonces ustedes todo el tiempo van a generar programas a través de un procesamiento de datos para obtener información. Obviamente después cada vez son más complejos, se hacen distintas cosas, ¿sí? Pero básicamente es eso. Por eso nosotros que vamos a decir, yo les voy a decir, bueno, vamos a partir de este problemita y les voy a dar un enunciado, ¿sí? Y los primeros van a ser cortitos, pero a medida que vamos avanzando, esos enunciados van a ir creciendo y ahí van a tener que empezar, porque ya no va a ser 3 datos ni una, van a ser muchos datos de entradas, van a ser muchos procesamientos intermedios y por ahí no es una, sino varias informaciones que tienen que dar, ¿sí? Entonces, a partir de ese enunciado, o llamémosle problema, van a poder trabajar desde la informática, desde la programación, ¿sí? Para poder resolver esos problemas que yo les voy a estar presentando. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, clarito. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos a la definición. Ahora que entendemos de lo que estamos hablando, vamos a la definición de lo que es un dato. Fíjense lo que les puse. Son una representación simbólica de una recopilación de información que facilitan la deducción de una investigación o un hecho. Es el elemento... Sí. Sí, en la slide 1. Ah, ¿no pasa? Por lo menos a mí no. No pasa. No, no A pasó. mí tampoco. Les dije, me parecía que no. Mira, ahí cambió a la Pero es 3. como Ahí menos. pasa, Fue claro. para la tercera ahí. Ahí estamos, esperen, porque entonces tengo que compartir de otra manera para que me lo tomen. Voy a dejar de compartir. Voy a tener que compartir toda la pantalla y no la PPT. Estamos, compartir. Ahí estamos, a ver ahora. Perfecto. Ahora sí. Ahora, Impecable. bueno, esta era la primera sobre la cual estuvimos charlando hace un montón, ¿sí? Cuando hablamos de lo que era la tecnología y todo eso, por eso yo les decía, Homero, ¿viste? Está trabajando ahí, no sé si se acuerdan del capítulo. Bueno, siempre los Simpsons dan para cualquier hecho que queramos representar, ¿sí? Este era el capítulo que trabajaba con el pajarito que apretaba la tecla. Bueno. Sí, donde trabaja de su casa por incapacitación por obesidad, tal cual. No lo vi. ¿No lo viste? Son muy buenos. Bueno, los Simpsons son muy buenos. Bueno, entonces, ahora sí estábamos definiendo, sí, esto que era un dato, que era información. Entonces, yo les decía, una vez que explicamos, porque todas esas no lo había puesto, una vez que explicamos y entendemos este concepto, ¿sí? De qué es nuestra materia prima, de que lo que hacemos todo el tiempo es procesar datos para obtener información, ahora sí podemos hablar, ¿sí? De unas definiciones. Si no, las definiciones, si no, asustan, ¿sí? Y yo no quiero que se asusten, yo quiero que vean que es fácil de entender. Entonces, es importante tener en cuenta que el dato no tiene sentido en sí mismo, por eso decimos que lo procesamos. Y ¿qué quiere decir esto? Si estábamos hablando de las notas, ¿sí? Del alumno. Un docente quiere cerrar el cuatrimestre del alumno o el trimestre del alumno, lo que fuera, y dice, bueno, yo tengo una nota
que supónganse que es una evaluación, una nota que es un trabajo práctico, otra nota que es un concepto, ¿sí? En la prueba se sacó un 4. Entonces, yo viendo esa nota sola, puedo conocer el desempeño, o sea, puedo tener una apreciación de la secuencia, o sea, de todo el recorrido de ese alumno, de cómo fue su rendimiento a lo largo de un cuatrimestre. En realidad no, porque por ahí, pobre, esa prueba se sentía mal, no pudo estudiar, ¿sí? Pero si todo lo demás lo tiene bien, entonces una nota a mí no me va, o sea, esa nota sola no me puede decir o no me puede dar la información de ese alumno, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para conocer verdaderamente su desempeño? Bueno, esto que decíamos, hablar de un conjunto de notas procesadas, que eso sí me va a dar la información del alumno, ¿sí? Es decir, todo el promedio de ese recorrido trimestral o cuatrimestral, ¿sí? Y esa información a mí sí me va a ayudar, ¿sí? Como receptor para poder tomar una decisión. Ahora ya vamos a ver bien cómo se maneja esto que yo digo que todo el tiempo usamos datos, procesamos para convertirlos en información. Ya vamos a ver. Y todo esto, o estos datos, ¿sí? Que vamos a procesar y convertir en información, siempre van a estar condicionados por un contexto, ¿sí? Por eso ahí dice, un contexto es aquello que lo rodea y hace lo cual después tiene que responder. Entonces, una vez que procesamos nuestros datos, obtenemos la información, como les dije, y está constituida por un grupo de datos ya supervisados, procesados y ordenados. Esto es de lo que venimos hablando. Permite resolver problemas y tomar decisiones. Esto que yo les decía, siempre va a ser para dar solución a algún problema de información para el usuario, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Esto que yo les decía, la información le da a quien la recibe el conocimiento para tomar decisiones. ¿Qué más nos dice de la información? Bueno, es vital para todas las actividades y como dijimos, hoy en día más todavía, ¿sí? Porque estamos, acuérdense, en la era de la información. Y acá está lo que les quería mostrar. ¿Por qué decimos que cuando programamos estamos haciendo todo el tiempo esto? ¿Sí? Vamos a suponer estamos hablando de un ciclo de la información. Vamos a partir de nuestro ejemplo. Como entrada de datos, tengo las 3 notas de un alumno, ¿sí? Las proceso, dijimos que las sumo y las divido por 3, y obtengo como información o como salida de ese procesamiento el promedio de los alumnos. Hasta ahí, todo súper claro. Bien, dijimos que esa información siempre es para un receptor, en este caso la profesora. Bien, ese receptor con esa información siempre, porque dijimos que la información da conocimiento, entonces con esa información va a hacer o va a poder generar una acción de decisión, va a poder decidir sobre lo que trata esa información. En este caso, bueno, tengo ese promedio, bueno, ese promedio me dio con centésimos, veo, ese alumno se esforzó, participó en clase, ¿sí? Hizo la tarea, bueno, entonces la redondeo para arriba. Ahora, no cumplió ninguno de esos y bueno, entonces lo redondeo para abajo, ¿sí? Me genera me permite tomar una decisión. Esa decisión me va a generar un resultado. Vamos a suponer que el alumno cumplió con todo, entonces yo digo, bueno, este alumno aprobó, ¿sí? Y le pongo como nota 8. Ponele. Ese 8, ¿sí? Pasa para acá. ¿Y por qué decimos que puede ser un dato después? Si dijimos que venía de una salida de información y era el resultado. Porque en realidad ese resultado puede pasar a otro procesamiento de datos como un dato. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿sí? En el proceso anterior, la salida fue la nota del primer trimestre del alumno o del primer cuatrimestre. Pero ¿qué pasa si yo quiero conocer el promedio anual del alumno? Entonces, ese primer promedio del primer cuatrimestre
entra como un dato junto con ¿qué otro dato? Con los otros promedios. Bien, si es de trimestre, 2 notas más, si es de cuatrimestre, 1 nota más. Entonces, ahí entran a trabajar como datos de nuevo. Ya no es información, porque para el otro procesamiento es dato, ¿sí? Los cuales en realidad le aplico el mismo proceso, sumo esos datos y los divido por la cantidad que tengo. Y me genera ahora como salida otra salida. ¿Cuál es? El promedio del alumno anual. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces va a estar pasando esto. Como yo les decía, todo el tiempo estamos procesando datos y obteniendo información. Y muchas veces lo que en un principio era información, me va a pasar a otro proceso como dato. ¿Sí? Y vamos a estar jugando con esto todo el tiempo. Alguien levantó la mano, ¿no? O una consulta, algo así. ¿No? Sí, la levantaron, pero... Se arrepintieron. Capaz la deja por escrito. Ahí la dejó por escrito. ¿Qué Se pasa? la leo. Dale, por favor. Ahí dice, entonces, teóricamente, toda la información también puede ser tomada como datos para otros procesos. En otro procesamiento puede ser, en vez de información, ya, como salida, en un procesamiento lo tengo como información. Me está diciendo algo en ese momento que para mí es importante como receptor. Pero en otro procesamiento puede ser un dato que me va a generar otra información. ¿Sí? ¿Se entiende? Depende de lo que tengamos que hacer. Siempre depende ese problema que nosotros tengamos que resolver. Son los datos que vamos a manejar, el procesamiento que vamos a aplicar y la información que vamos a obtener. Sí, también está lo que hacen en la otra carrera que está acá en el instituto, ¿no? De grandes volúmenes de datos, inferir cosas, ¿no? Sí, por supuesto, eso es el manejo, por eso digo, ese es el manejo de datos. Lo que nosotros acá vamos a hacer son programas que me permiten procesar, ¿sí? Para que sea algo más interactivo. Lo otro tiene que ver más con un análisis de datos, ¿se entiende? Procesar o manejar los datos para un análisis de esos datos. Esto no es tanto para el análisis, sino para una interacción para que me genere cosas que pueda hacer el usuario. ¿Sí? Lo otro es más para análisis de datos. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, para redondear todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? Fíjense cuáles son las funciones de la información. Dice, aumentar el conocimiento del usuario. Check, ya lo dijimos. Proporciona a quien toma decisiones la materia prima para el desarrollo y soluciones y poder elegir. Check, eso ya lo dijimos. Y proporciona una serie de reglas de evaluación y de decisión para fines de control. Check, ya lo dijimos. Entonces, ahora sí, ¿qué es la programación? ¿Sí? Nosotros vamos a programar. Bueno, ¿qué es esta programación? Como dijimos, nosotros a partir de la programación vamos a poder resolver problemas de información. Para lo cual, ¿sí? Siempre vamos a estar pensando en pasos. Y le vamos a ir dando instrucciones a la máquina para que realice esos pasos, ¿sí? Ahí es cuando vamos a estar hablando de sentencias, eso que hoy me preguntaban, ¿no? Cada paso, cuando pasemos a código, es una sentencia. Pero le dije que antes de llegar a la parte del código, nosotros tenemos que poder pensar la solución, ¿sí? Y que en realidad el escribir el código es como que lo más sencillo. Lo más complicado es pensar desde la lógica esos pasos, ¿sí? Antes de codificar y antes de nada. Y es lo que yo les decía hoy también, que podemos representar esa lógica de distintas maneras. Esa lógica, nosotros le vamos a dar un nombre. Y vamos a decir que vamos a estar generando un algoritmo, ¿sí? Porque el programa van a ser las instrucciones en el lenguaje, pero nosotros antes, como les dije, de programar, vamos a pensar nuestro algoritmo a partir de la lógica. Por eso ahí está dividido. Un programa son instrucciones. Todo programa tiene un tiempo finito, comienza y termina, ¿sí? Cuando vayamos a programar, como les dije, primero vamos a pensar en la diagramación o representación de esa lógica y luego en su codificación. Para no estar como locos, como esos gatitos que están ahí, ¿sí? Tirando código sin ton ni son, ¿sí?
La idea no es programar de esa manera. La idea es aprender a programar de la mejor manera, ¿sí? Y no hacer, como yo digo, esos enchastres que después se generan porque, y bueno, profe, pero ¿funciona? ¿O compila? No, voy a decir, profe, pero compila. Sí, pero está mal, les voy a decir yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos que sean ustedes los mejores programadores. ¿Cómo son los mejores programadores? Pensando lo que van a programar, no tirando código a lo loco, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo por ahí? Bueno, entonces, ¿ahí levantaron la mano? Sí, perdón, en el chat pusieron algo y nada, para que lo veas. ¿Qué? Decime. Sí, puso, perdón, ¿cuál es la relación de algoritmo y programa? Bueno, a eso vamos, ¿sí? El algoritmo es la parte lógica, es lo que nosotros vamos a pensar desde la lógica y a utilizar alguna herramienta que no sea código, ¿sí? Para representar esa lógica. Y el programa es el programa de computadora, cuando nosotros escribimos las sentencias, ¿sí? En algún lenguaje. Esa es la diferencia. Por eso les decía, primero, antes de sentarnos a tirar código así, indiscriminadamente, tienen que pensar lo que después van a codificar, ¿sí? Porque si no es, me equivoco, emparcho, acá, no, eso no. Ustedes tienen que, después los vicios vienen solos, pero uno les tiene que enseñar a programar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a diagramar, a pensar este algoritmo desde la lógica, lo primero que vamos a tener que hacer es entender lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Hacer una lectura, distinguir. Yo siempre les voy a preguntar, bueno, a ver, en este problema que les presento, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿A dónde tengo que llegar? Bien, sabiendo esas dos cosas, yo puedo intuir cuáles son el o los procesamientos que voy a tener que hacer en el medio para llegar desde esto a esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a pedirles que se concentren. Bueno, a ver, comprendan lo que les estoy pidiendo, lean, interpreten, busquen. A veces no son tan simples. Las primeras van a ser simples, pero a veces no son tan simples. A veces hay que entender lo que me están pidiendo, ¿sí? Después, una vez que comprendo eso, bueno, ahí sí, entonces voy a poder diseñar, pensar una solución desde la lógica. ¿Cómo hago? Bueno, lo voy a representar, me va a ayudar una vez que nosotros también vamos a utilizar lo que se llaman las pruebas de escritorio, para ir viendo, aún desde el papel, aún desde una herramienta gráfica, uno puede saber si lo que está programando funciona o no, ¿sí? Por ejemplo, a partir de las pruebas de escritorio, por ejemplo, ¿sí? Entonces van a ver que no es solamente tirar código o programar. Y luego, bueno, obviamente viene la evaluación, ya les digo, podemos testear si funciona o no a través de las pruebitas de escritorio. La codificación, ¿qué es? Bueno, esa diagramación, esa lógica donde comprendí el problema, lo representé, etc. Bueno, ahora sí, cuando yo me aseguro que lo que pensé es lo correcto y soluciona lo que a mí me están pidiendo, bueno, ahí es fácil, me siento y lo que hice ahí lo transcribo a un lenguaje, lo codifico, ¿sí? Utilizo esto que decía, la sintaxis. Depende del lenguaje. La sintaxis tiene que ver con las palabras específicas que usa cada lenguaje para hacer determinadas cosas. Lo que les decía, en el lenguaje C, para mostrar un mensaje en pantalla, utiliza la función printf. En el lenguaje C, en C#, para poder mostrar un mensaje en pantalla, voy a usar console.writeLine o write, ¿sí? Entonces, hacen lo mismo, pero se escriben distinto. Esa es la sintaxis del lenguaje, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿alguien levantó la mano? No, perdón, fue si querés. Ok. Bueno, entonces, ahí cuando hablemos de programa, entonces, ¿sí? Esa tarea que realiza la computadora, lo que les puse ahí, va a ser nuestro procesamiento, el proceso, ¿sí? ¿Todo para qué? Para resolver el algoritmo que ya hemos planteado. Bueno, allá, acá. Vamos a entender ahora
¿qué es un algoritmo? ¿Sí? A ver, ¿están listos, preparados ya? Si no se escucha el audio, ¿me avisan? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es un algoritmo? Se Se escucha escucha bajo. muy bajito. Ok, esperen. Vamos a chequear. Voy a hacer, se me colgó. A ver, yo lo puse acá directamente por las dudas. A ver si está el volumen al máximo. Sí. A ver, ahora díganme. ¿Se escucha? No, ahora directamente no se escucha. ¿Escucha? No, no se escucha nada. Esperen, ya sé. Si Vamos. no lo vemos por separado. No, esperen. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el video. Creo que ahí se va a escuchar. Es más asombroso. A ver, ahora. Hay carros que se manejan Sí, solos, claro, celulares que perfecto. convierten nuestra voz en Ahora texto, sí. Ahora voy a robots que retroceder, compran y entonces. venden acciones, cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones.
Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podríamos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si algo... Bueno, ¿en qué? Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se entendió? Clarísimo. Fuerte, claro. ¿Sí? ¿Vieron? Se podría decir que es una secuencia de datos que permite ejecutar tareas complejas. Exacto, conjunto de pasos, ¿sí? Nosotros vamos a dar instrucciones. Ese es el arte de la programación. Lo único, y era importante lo que decían, es nosotros estamos interactuando con una máquina, la cual no sabe nada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien esos pasos que les vamos a indicar, ¿sí? Esas instrucciones que les vamos a dar. Porque la computadora no sabe nada, como decía, bueno, yo le puedo decir a una persona, echa agua en la pava, pero a una computadora le tendría que decir, tomar del asa la pava, abrí la tapa, acercarla a la canilla, abrí la canilla como, girando, ¿sí? Eso tenemos que entender, que nosotros tenemos que pensar bien los pasos que vamos a dar. ¿Bien? O que le vamos a decir que dé. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ahí en el chat pusieron algo. A ver. Entonces los algoritmos son las instrucciones, los lenguajes el input y el output sería X cosa que queremos lograr, pusieron. Ah, eso no lo oí yo. Entonces los algoritmos... Los algoritmos son las instrucciones, ¿sí? Desde la lógica, las cuales generamos la acción en un lenguaje cuando escribimos las instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que yo voy a representar o en un diagrama o en pseudocódigo, le voy a decir, bueno, yo quiero mostrarle un mensaje al usuario en pantalla para que me ingrese un dato, ¿sí? Le voy a decir, bueno, escribir, entre comillas dobles, ingrese un dato. Leer ese dato y guardarlo en determinado lugar. Eso que yo voy a pensar desde la lógica, que lo voy a plantear de esa manera con palabras simples, cuando yo lo quiera implementar, ¿sí? Cuando yo quiera darle la instrucción a la máquina, le voy a decir, bueno, depende del lenguaje en el cual estoy trabajando, para mostrar el mensaje le voy a decir printf, si es en C, ¿sí? Abro paréntesis, abro comillas dobles, ingreso un dato, cierro comillas dobles, cierro paréntesis, punto y coma. Si lo hago en C#, voy a decirle console.writeLine, abro paréntesis, abro comillas, ingreso un dato, cierro paréntesis, cierro comillas, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Si quiero guardar el dato, leer el dato, en C voy a usar el scanf. En C# voy a usar el console.read o readline, ¿sí? Eso quiere decir, yo la acción que pienso, el algoritmo que pienso, después la sintaxis, ¿sí? Es en el lenguaje con el cual esté trabajando, pero la lógica sigue siendo lo mismo. Esto es lo que yo les decía, nosotros tenemos que pensar el algoritmo para después poder implementarlo. Después los lenguajes es como que se aprenden más fácil, ¿sí? Porque es aprender palabras específicas o modos o formas. Lo importante es esto, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Exacto. Un algoritmo es pensarlo, no implementarlo en un programa, sino primero pensarlo desde la lógica y después pasarlo, ¿sí? A un lenguaje
de programación. ¿Se entiende? Muy bien. Exactamente. La lógica de cómo lo quieren hacer. Esperen que voy a volver a compartir la PPT. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces fíjense que ahora sí, después de ver el videito, Profe, perdón, se ve muy angosta, se ve chiquitita. A ver ahí, porque Y no lo había puesto en modo presentación. Eso, y no se ve como si estuviera presentando, sino como si lo fuera a editar. No, tal cual, porque los estaba viendo yo así porque los dejo de ver y me aburro ver la presentación. Lo había dejado un ratito, pero bueno, no importa, lo dejamos así. Entonces, fíjense, ahora sí, si yo les doy la definición de lo que es un algoritmo, ustedes lo van a poder entender más fácil. ¿Por qué? Un algoritmo es un conjunto finito, tiene principio y fin, de reglas o pasos, que suministra una secuencia lógica ordenada de acciones primitivas con el propósito de resolver un tipo específico de problema. Fíjense que esta definición, que utiliza más palabras por ahí un poco más estrambóticas, todas estas palabras ya las vimos. ¿Ahora pueden entenderlo? Si yo les hubiese tirado la definición así. Sí. Ahora con el video es más fácil, pero sí. Fíjense que cada uno de estos conceptos los fuimos trabajando, ¿sí? Aparte y de manera un poquito más fácil para que cuando lleguemos a la definición, bueno, uno pueda entenderla de otra manera. Bien. También lo que veníamos hablando, ¿cuáles son las características de los algoritmos? Debe finalizar luego una cantidad finita de pasos. Un programa tiene principio y tiene fin siempre, ¿sí? Los pasos deben estar perfectamente definidos. Esto debe decir exactamente la instrucción sin obviarme nada, porque la computadora, la máquina donde estemos, no va a entender todo. Entonces nosotros tenemos que pensar bien y definir bien cada uno de esos pasos. Puede tener o no datos de entrada, eso ya vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Yo puedo estar procesando datos ya conocidos y no que sean un input, ¿sí? Son datos que uno ya conoce, que no le pido, por ejemplo, lo que quiero decir es que no se los tengo que pedir al usuario, ¿sí? Que los puedo dar por conocido, y puedo tener o no datos de salida, ¿sí? Eso vamos a ir viendo a medida que avanzamos, y los distintos ejemplos van a poder entender esto de, bueno, cuándo le pido, cuándo no le pido, cuento con datos ya sabidos, conocidos, o mis salidas en realidad no son salidas como tal, sino que la utilizo, una salida la utilizo como un dato o en otro procesamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo que hablar o contar en un lenguaje coloquial, es decir, armar un algoritmo, esto que decíamos hoy de las 3 notas, ¿no? Yo, como les expliqué, dije, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Cuál es mi problema? Bueno, yo tengo 3 notas, quiero con esas 3 notas saber el promedio del alumno. Bueno, ¿cuáles serían los pasos lógicos? Y bueno, le voy a decir al usuario que me ingrese por teclado un número. Y ese número lo voy a guardar en algún lugar que para nosotros va a ser una variable, o podemos decir que es una cajita, ¿sí? Que el dato que guarda el usuario, que entra el usuario, lo tengo que guardar en algún lado para poder trabajar, ¿sí? Bueno, en esta cajita me voy a guardar el primer dato. El segundo paso, ¿cuál sería? Bueno, le digo lo mismo, pero con un segundo número, y lo va a guardar en otro lado. O sea, si yo tengo un dato acá, ahora me guardo el otro dato acá. Y después le digo que haga lo mismo y me guardo el tercer dato acá, ¿sí? Así que ahí tenemos los 3 pasos. Ingresar por teclado un número y asignarlo a la variable nota 1. Ingresar por teclado un número y asignarlo a la variable 2. La variable son las cajitas. Ingresar por teclado un número y asignarlo a la variable 3. Genial. Ahora, teniendo los 3 datos, ¿yo qué hacía? Dijimos que le aplicábamos un procesamiento. Entonces tengo que decir, cuarto paso, sumar los valores almacenados ¿en dónde? En la nota 1, en la cajita de nota 1, en la cajita de nota 2, con la cajita de nota 3, y dividirlos por 3, guardando el resultado en otra cajita que se llame promedio, para que me lo guarde, ¿sí? Para que me lo tenga ahí guardadito. Es decir, lo calcule y lo guarda ahí. Y por último, bueno, ahora que ya sé cuál es el promedio, listo, se lo muestro al usuario, ¿sí?
Eso sería un algoritmo sobre el problema que estábamos trabajando originalmente sobre las 3 notas del alumno y obtención de su promedio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto es lo que sería lo que se llama el lenguaje coloquial, el lenguaje que nosotros hablamos siempre. Y después vamos a ver que ese mismo algoritmo lo podemos representar en un diagrama o en algo parecido al lenguaje coloquial, pero más cortito, que se llama pseudocódigo, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar trabajando en estas primeras clases. Importante, o lo que me gusta que tengan en cuenta. Cuando trabajemos con estos algoritmos y después lo pasemos a nuestros programas de ISO, vamos a dividir lo que se llaman la resolución de nuestros problemas con 3 grandes conjuntos de cosas. Por un lado, lo que se dice la secuencia de sentencias, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando en el paradigma estructurado, donde vamos a ver, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más mañana, que el paradigma estructurado, ¿en qué se basa? Bueno, sentencia tras sentencia, ahora que entendemos el concepto de sentencia, ¿sí? Sentencia tras sentencia tras sentencia. En realidad la característica que tiene es que, ¿sí? A comparación de, mañana vamos a hablar un poquito de los paradigmas anteriores para que entiendan cómo evoluciona y cuáles son las características del paradigma sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Pero en general, a diferencia de otros, estas sentencias, tras sentencias, esas sentencias, las más básicas van a ser entrada de datos, salida de datos y algún procesamiento, ¿sí? Eso entraría todo en lo que está en el punto 1. Después vamos a trabajar con un conjunto de lo que se llaman estructuras de control, ¿sí? Y esas estructuras de control las vamos a dividir en 2. Por un lado, las que son las bifurcaciones condicional simple y múltiple. ¿Alguien preguntó algo? Sí, profe, pasa que en el chat pusieron que es pseudocódigos. ¿Qué es? El pseudocódigo. Exacto. Es otra herramienta, lo que les decía, es otra herramienta parecida, les dije, al lenguaje coloquial, ¿sí? Que me va a permitir escribir, representar, mostrar y trabajar con lo que es el algoritmo, sin llegar a lo que es la codificación, ¿sí? Y eso es una de las herramientas con las cuales vamos a estar trabajando al principio. Por ejemplo, lo vamos a aplicar en lo que se llama una herramienta que es el PSIN, ¿sí? Eso es el pseudocódigo. ¿Alguien más? Sí, profe, un comentario. Si usted cambió de la definición de algoritmo a la presentación, sí. Nos quedamos en ¿y qué es un algoritmo? Uy, claro, porque se compartió diferente. Vamos a dejar, pero me está volviendo loca esto. Depende de lo que tengo que compartir. Vamos a poner pantalla completa de nuevo. Ahí está. Así no me molesta más. Ahí está. En realidad estaba por acá. Eso no lo habían visto. ¿Sí? Estas son las 3 cosas que yo les estaba contando de estos 3 grupos. La secuencia de sentencias, entonces que dije, por ejemplo, lo que son las entradas de datos, las salidas de información, el procesamiento intermedio, ¿sí? Eso van a ser la secuencia de sentencias. Y después vamos a dividir lo que se llaman las estructuras de control en 2. Por un lado, las estructuras de control, que nosotros vamos a llamar como bifurcación condicional, simple y múltiple. ¿A qué le suena bifurcación? Que se divide. Dos bifurcaciones. Separación, división. Exacto. Ahí vamos a ver que vamos a trabajar con decisiones, ¿sí? O simples y múltiples. Es decir, voy a poder elegir entre 2 caminos, verdadero y falso, o voy a poder elegir entre muchos caminos, ¿sí? Por ahí que me lo entiendan. Y después otro grupo de estructuras de control que las vamos a agrupar dentro de lo que son las iteraciones, los ciclos o iteraciones. ¿A qué les suena iterar? Como volver a ver, repetir. 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 Vamos a ver que tenemos diferentes formas de repetir procesos, ¿sí? Vamos a ver las diferencias, cuándo aplicar una, cuándo
si conozco la cantidad de iteraciones, si no conozco la cantidad de iteraciones, ¿sí? Vamos a estar trabajando con ese grupo, que son 3 tipos de iteraciones diferentes. Cada una de estas igual las vamos a ir viendo de a una, ¿sí? Y las vamos a ir explicando. Pero, bueno, básicamente un programa se arma con estas 3 estructuras básicas. Y acá empieza a aparecer, fíjense, tenemos lo que se llama de acá, un diagrama de Chapin. Este de acá es un diagrama de flujo, ¿sí? Yo en general, por claridad, me quedo con ¿sí? Con el diagrama de Chapin. Es mucho más clarito, me parece, que este. ¿Qué quiere decir? Fíjense. En cada uno de estos rectángulos voy a representar, para no tener que escribir, paso 1. Le pido al usuario que ingrese la nota 1 y la guardo, la primera nota y la guardo en la variable nota 1. ¿No decía eso nuestro lenguaje coloquial? Sí. Bueno, ¿cómo acorto todo eso y lo hago más rápido? Porque imagínense que un programa tiene un montón de sentencias, ¿sí? Lo que dijimos antes, tengo que decirle todo, entonces tiene un montón. Bueno, lo represento más fácil. Fíjense, si yo en este bloque, en la primera línea, pongo /E, nota 1, por notación yo ya sé lo que significa. Yo sé que con esto le voy a decir, cuando lo pase a código, le voy a poner el mensaje en pantalla que le diga al usuario que ingrese la nota 1 y lo voy a guardar en nota 1. Listo. Miren qué cortito representé todo lo que me llevaba 2 renglones escribir, ¿sí? Lo mismo hice con la nota 2 y con la nota 3. Después, ¿qué hacía? Bueno, le decía, sumá las 3 notas, dividirla por 3 y guardarlo en una cajita que se llamaba prom promedio, como sea. Y acá me voy a detener un cachito para que ustedes entiendan. Ustedes me van a decir, ay, profe, pero está al revés. Usted está diciendo que promedio es igual. En programación, ¿sí? Primero vamos a ejecutar lo que está del lado derecho y este operador, ¿sí? Que van a ver acá, que vamos a usar un montón, ¿sí? Que es el operador igual. Ustedes lo que primero me dirían es, acá está comparando si esto está diciendo que es igual a esto. Bueno, en programación, este igual lo que quiere decir es todo esto. Se está trabando el audio. Oh, entonces me estoy quedando sin señal, porque no hice nada diferente. ¿Mucho? No, yo lo vi normal. No, Yo también. Yo también lo vi bien. Ah, ok. Menos mal, porque si no, yo no hice nada raro y me estoy quedando sin señal. Bueno, les decía entonces, en programación, fíjense, lo que está de este lado, del igual, ¿sí? Lo calculo y le digo que lo que está de este lado lo asigno o lo guardo en lo que está de este lado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, que lo que hay en la cajita nota 1, lo sumo con lo que hay en la cajita nota 2, lo sumo con lo que hay en la cajita nota 3, lo divido por 3, eso me va a dar un número, ¿sí? Un resultado. Ese resultado les digo que lo guarde, por eso le digo con el igual, que lo guarde en la cajita que se llama prom, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Así como el /E significa una entrada, con el /S yo ya sé que le voy a mostrar el contenido de la variable prom al usuario, porque puso un /S. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que escribíamos, paso 1 y que nos llevaba 2 renglones, paso 2 que nos llevaba renglones, ¿sí? Fíjense cómo lo acortamos. En un diagramita fácilmente represento la lógica de lo que me llevó a escribir un montón en el lenguaje coloquial. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Muy bien. Esto es para más adelante, ¿sí? Cuando tengamos que representar una estructura de decisión simple, ¿sí? Lo que para nosotros va a ser el si o el if en código, voy a utilizar esto, donde acá voy a poner la condición, fíjense, de ser verdadera, va a ejecutar lo que hay de este lado, de ser falsa va a ejecutar lo que hay de esta. A modo por ahora de conocer el diagrama, porque todavía nosotros no trabajamos con estructuras de decisión. Nos quedaba en segundo lugar, acuérdense. Lo mismo con las de iteración, ¿sí? Depende del tipo de iteración, es el tipo de diagrama que utiliza. En este trabaja con una condición, en este trabaja con una cantidad conocida de valores, ¿sí? Déjenlo pasar y fluir, que ya llegaremos a estas estructuras. Este tema es el último antes del primer parcial, así que
Con eso les digo todo. Sería, perdón, Sí. la interrupción. El primer diagrama de la parte de atrás sería while y el segundo for, por ponerle un nombre ahora. Claro, por eso es el mientras, ¿sí? En realidad, este es el while. Y el de abajo Y el de abajo es el for, cuando yo no sé la cantidad de iteraciones que voy a hacer, y este es cuando sí conozco la cantidad de iteraciones que voy a hacer. ¿Sí? Ya vamos a verlo igual. Pero sí. Pero no le quise poner nombre para no confundir al resto. ¿Sí? Bien, eso nos lleva... ¿Hay otra pregunta? Sí, profe. Quizás es una pregunta medio como de dato de color, pero por ejemplo, en el ejemplo que estaba dando, donde estaba el diagrama de Chapin, un compañero consultó una cosita en el chat que también me quedó a mí resonando. Quizás Sí. es un detalle, Decime. pero lo de, no, por ejemplo, matemáticamente, lo de nota 1, 2 y 3, para hacer el promedio, si no debería estar en paréntesis. Sí, no necesariamente. No. Igual trabaja mucho con la notación de matemática, pero no, en este tipo de cálculos tan sencillos no. Tiene prioridad los operadores, tienen prioridad. Hay unos que tienen prioridad por sobre otros. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces, todo esto, yo les decía, usamos cajitas para guardar datos. ¿Qué son estas cajitas? Bueno, para nosotros van a ser nuestras variables, ¿sí? Vamos a ver un poquitito más adelante que estas cajitas, ¿sí? Van a variar en tamaño, y esto quiere decir, son cajitas en la memoria de la computadora, ¿sí? Porque cuando nosotros utilicemos variables, van a ver que las vamos a tener que declarar, es decir, les vamos a poner un nombre. Y además de ponerles un nombre para reconocerla fácil, porque en realidad en la memoria de la computadora lo que tienen son direcciones de memoria, pero es muy engorroso trabajar con eso. Entonces es más fácil darle un nombre de fantasía, donde el compilador al momento de declarar esas variables va a mirar el nombre que le pongo y va a mirar el tamaño que le voy a indicar. ¿Y cómo vamos a representar este tamaño? ¿Sí? Depende del tamaño de la cajita, ¿qué va a depender? Bueno, depende del dato que voy a guardar, ¿sí? Entonces, si es de un dato de tipo entero, ¿sí? Me va a guardar una cosa. Si es un flotante, de otra. Si es un carácter, si es un doble, si es, ¿sí? Yo con eso que se llaman tipos de datos le voy a ir diciendo el tamaño de la cajita que voy a usar para guardar mis datos, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es una variable, un espacio en la memoria de la computadora que me va a guardar, que me va a buscar el compilador. Van a ver que nosotros vamos a declarar las variables, ¿sí? Le vamos a decir al compilador, bueno, yo quiero usar esta variable, esta variable, esta variable, esta variable de tipo entero. Y yo le digo eso, yo quiero usar eso. Entonces, ¿qué hace el compilador? Bueno, va y me busca, ¿sí? Algún lugar en el espacio de la memoria que en ese momento no esté en uso, ¿sí? Y me lo reserva, me lo guarda para que yo lo use en mi programa, ¿sí? ¿Te entiendes hasta acá? Eso es lo que es una variable. ¿Sí? ¿Y por qué se llama así? Variable porque el dato puede variar. Hay variables y hay constantes, ¿sí? Pero en este caso la mayoría de las que vamos a utilizar son variables, son espacios en la memoria que guardan datos que van a ser variables durante la ejecución del programa. Después también podemos reservar espacio en la memoria para datos que son constantes, es decir, que no van a cambiar a lo largo del tiempo. Pero es el nombre este que le vamos a dar, ¿sí? ¿Vamos? Sí. Bueno. Alguien está levantando la mano. Levante, diga. La compañera Pri. ¿Qué pasó, Pri? Dale. Bien, hable, que yo no veo por eso. No, nada, me di cuenta que no saqué la mano, perdón. No pasa nada. Bueno, entonces, vamos a tener que indicar cuando trabajemos con variables que después ya vamos a ir viendo el tipo de dato que va a guardar esa cajita y un nombre de fantasía. Después vamos a ver cómo las nombramos o cuál es la nomenclatura, ¿sí? Para cada cosa. Por ahora simplemente conocer el concepto, ¿sí? Esto que le decía, el tipo de datos me va a indicar, ¿sí? Esa variable, qué tipo de dato va a guardar. Si datos enteros, si datos con coma, ¿sí? Que son los reales, si me va a guardar un carácter, ¿sí? Eso es lo que está indicando el
tipo de dato de la variable. ¿Con qué dato voy a estar almacenando ahí? Entonces, para ir terminando por hoy, ¿sí? Ahí les dejé una pequeña imagen que dice un informático con insomnio. ¿Qué le está pasando a este buen hombre? A ver si alguno lo puede deducir. Está haciendo el algoritmo de contar ovejas, básicamente. Muy bien, bien. Arranca con ovejas en 0, ¿sí? Y se va a estar cuestionando o preguntando con una condición simple, porque o se durmió o no se durmió. Si se durmió, bueno, listo, ya no cuenta más ovejas, ya está. Ahora, si no se durmió, bueno, hace saltar una ovejita. Y va a mirar, va a volver y va a decir, ahora, ¿me dormí o no me dormí? No me dormí. Otra ovejita cuento, ¿sí? En realidad lo que está haciendo ese informático con insomnio es eso, contando ovejitas hasta que finalmente se dé cuenta que se durmió y entonces deja de contar ovejitas y por fin descansa. Perdón, un compañero pregunta cuál sería la entrada. La entrada sería no hay, cero. En este caso no hay entradas. Partimos de un dato conocido que es que el hombre, esa variable ovejas, le digo, bueno, va a empezar contando desde 0, ¿sí? Entonces, un dato conocido. 0 ovejas tengo hasta ahora. Al principio tengo 0 ovejas. Bueno, a medida que voy preguntando y voy iterando, esto te abarca, por eso digo, abarca contadores, abarca decisión simple, abarca iteración, ¿sí? En este caso, una iteración donde yo no conozco la cantidad de ovejas que voy a estar contando, así que trabaja a través de una condición. Y bueno, lo que va a estar preguntando todo el tiempo es, ¿me dormí? Entonces, si arranca contando 0 ovejas, listo, ninguna. Si no se durmió, la primera vez que cuente, ese ovejas va a pasar a valer 1. Cuando evalúe de nuevo, a ver, ¿me dormí? A ver, no me dormí. Listo, va a venir y fíjense que ahí dice que a ovejas le suma 1. Entonces, si la primera vez ovejas valía 0 y viene por acá, ¿qué hace? 0 más 1, 1. ¿Y dónde lo guarda? En ovejas. Entonces, cuando dé la vuelta y evalúe, ¿me dormí? No me dormí, viene por acá. Ahora ovejas vale 1, más 1, 2, ¿sí? Entonces fíjense cómo va cambiando, pero eso es muy avanzado para ustedes, era un pequeño chascarrillo nada más, no quiero confundirlos, ¿sí? Pero bueno, un informático, ustedes dentro de un tiempito me van a decir, profe, no sabe, toda la noche dormí pensando en, bueno, va a pasar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las variables pueden tener el mismo nombre? ¿Variables diferentes con el mismo nombre? Claro. ¿En el mismo programa? ¿En el mail? No, porque se van a chocar en el código. No, tal Claro. cual. No. O sea, no lo va a leer. No va a entender. No va a saber. Claro, va a salir No va a error. entender. No va a saber. ¿Cuál? No va a saber cuál es oveja, cuál es, por decir algo. Pero en este caso está usando la misma variable, no está usando variables diferentes. Esa es la cuestión. ¿Sí? Lo que está haciendo es cambiando, como es una variable, es una cajita que tiene valores que van a ir cambiando. Entonces yo la uso para eso, para ir cambiando. Es la misma variable, no son variables diferentes. ¿Sí? Es la variable ovejas, una. La misma cajita, que cuando empieza, adentro tiene guardado un 0. Y a medida que va cambiando el programa, le va cambiando el dato de adentro. Le va poniendo un 1, cuando cuenta otro le pongo el 2, cuando cuenta otro le pongo el 3. ¿Sí? La variable es la misma, no tiene dos variables. Ok, gracias. De nada. Bueno, aquí, ¿qué vamos a estar necesitando? Bueno, lo primero que vamos a estar necesitando es el PSI, ¿sí? Esto que les decía que les va a permitir trabajar con la lógica sin meternos con el código, ¿sí? Sino trabajando a partir de un pseudocódigo. Después vamos a estar trabajando con C# y vamos a descargar el Visual Studio Community, el 2022, ¿sí? Yo les pongo el link de descarga y después además les subo un tutorial, ¿sí? De las cosas que tienen que seleccionar para que tenga lo que nosotros necesitamos. Y por último también les paso un link con versiones anteriores al 2022 y con un Visual Studio para celular. No son los más... creo que les puse también... no se los puse acá. Bueno, después se los pongo. Un compilador online. ¿Sí? Bien.
No, ya lo expliqué al principio que yo hasta que no termino la clase, mañana por ahí a primera hora, yo después empiezo a subir las cosas, hoy sí puedo, pero tranquilos, tenemos tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Ya me habían preguntado lo del Visual Code, ¿sí? Bueno, bien. Hasta acá. ¿Cómo venimos? Bien, yo creo que bien. Bien. ¿Bien? ¿Fue tan Todo terrible como bastante claro. pensaban? Creo que ya bien. Todo bastante claro, Todo bastante muy claro, claro. se explicó bien. Yo creo que hablo en nombre de todo el grupo, que hasta ahora fue lo más claro que tuvimos. La verdad que le agradecemos, creo que todos, o al menos todos los del grupo de WhatsApp, por cómo explicó. Bueno, me alegro, no, quédense tranquilos que la idea es... Totalmente de acuerdo. Bueno, me alegro que les haya servido, que les haya gustado. Vamos a tratar de seguir de esta manera. Ya les digo. No, por eso. Van a salir excelentes programadores. Los voy a dejar así, con todo lo que necesitan para que los agarre Pablo, que es el profe del siguiente cuatri. Sí, yo voy a tener paciencia, yo tengo paciencia. Quédense tranquilos que van a salir todos. Si hacen, mira que les digo, si hacen lo que yo les digo, si me escuchan, ¿sí? Van a ver que va a fluir y va a ser relativamente fácil. No digo que es fácil porque es programación, pero lo van a poder sacar adelante. Pero háganme caso, ¿sí? Escuchen las clases, hagan los ejercicios, pregunten y van a ver que fluye. Por eso digo, porque la ventaja es que siempre estamos practicando el anterior, porque cuando usamos el tema nuevo, también estamos poniendo el tema anterior, así que siempre vamos a estar reforzando, ¿sí? Conceptos anteriores con el nuevo, conceptos anteriores con... Así que cuando avancemos van a ver que cuando hagamos los ejercicios, yo les decía, bueno, acuérdense que en el tema anterior, ¿sí? ¿Cómo escribíamos esto? Entonces lo vamos a estar repasando todo el tiempo, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Por hoy, miren, 20, 22, 25 y todavía los tengo acá. No bajen todavía, no bajen el Visual Studio. Bueno, va a faltar un poquito para que usen el Visual Studio. Tenemos un par de semanas. Primero vamos a, si quieren ir bajándose, bájense el PCIN, ¿sí? Que con eso es con lo que primero vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Tranquilas, de a poquito, de a poquito. Bueno, por hoy no los molesto más. Mañana sí, nos vamos a juntar al principio de la clase, vamos a tener toda nuestra primera parte de la clase, vamos a seguir explicando algunas cosas más, vamos a hacer algo desde la lógica y después seguramente tengan algunas actividades para hacer para que ustedes, si bien no código, ¿sí? Pero alguna ejercitación para que después hagan ustedes, ¿sí? Ok. Bueno, yo tengo una frase, al menos que la implementamos, sí, o el mismo día, depende de la hora que terminemos, hoy terminamos un poquito tarde, o la subo el mismo día, o al día siguiente, ¿sí? Pero no se preocupen, tranqui. El cuatri pasado, ¿sí? Quedó así como que un latiguillo al momento del cierre de clases, que yo decía, bueno, lo vamos a ver. Yo decía, bueno, hasta acá llegamos, así que cuento hasta 3 y les decía, libre soy, y ellos, libre soy, profe. Así que cuando cuento 3, si quieren,